bienvenido a Argenzuela. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes por invitarme. Bueno, gracias por participar con nosotros. Nos interesa esto de ampliar una mirada. Yo tuve la suerte de estar en España el año pasado, justo la semana de las elecciones, y la gran preocupación era el avance de Abascal, de la derecha. Vi los debates, vi cómo habían entrado en la gente, en el discurso, lo dividido que estaba la ciudadanía, pero afortunadamente, y esto lo digo yo, eso no ha logrado avanzar, no ha logrado imponerse en España. En Argentina no tuvimos esa suerte. Íñigo, ganó la derecha, ganó el amigo de Abascal, ganó, bueno, no sé si amigo, pero al menos él se referencia en él, que es Javier Milei. Quiero que me cuentes un poco cómo viste ese proceso y cómo es la actualidad de España y de los argentinos. Bueno, nosotros vivimos nuestro propio proceso con alivio. Eran unas elecciones en las que parecía que la derecha y la extrema derecha se iban a hacer claramente con el gobierno, Sí. y logramos una victoria progresista, y gracias a eso tenemos un gobierno que ha tomado una decisión, y la decisión es que la prosperidad solo es estable si es compartida, y eso es un gobierno bueno que protege los salarios, que redistribuye la riqueza, que le exige mayor contribución a quienes más tienen y que asume que la manera de modernizar nuestro país no es empobrecer a la clase media y a la clase trabajadora, sino que es apostar por un Estado fuerte, justo y responsable. En Argentina los argentinos han votado soberana y libremente y han decidido de manera perfectamente legítima a un gobierno. Es un gobierno con el que yo no comparto orientación. Creo que conduce el país en un destino, en una orientación, en mi opinión, nefasta. Ese gobierno es legítimo. Ahora bien, ¿dónde está el problema? El problema está en cuando un gobierno gana las elecciones, promete un horizonte que entiende que va a ser bueno para el país y por eso confía en él una mayoría de los ciudadanos, y después muestra una prisa muy sospechosa y unas formas completamente antirrepublicanas que se saltan la división de poderes y los controles para aprobar prácticamente unos poderes de emperador, casi en la línea de lo que empezó a marcar Fujimori en Perú, unos poderes de emperador para poder decidirlo todo sin tener que pasar por el Congreso y por vía de urgencia. Y claro, aquí surge una pregunta. ¿Por qué así? Si uno está convencido de que su proyecto político es bueno para su país y para sus conciudadanos, ¿por qué aprobarlo con tanta prisa? ¿Por qué aprobarlo amedrentando? ¿Por qué aprobarlo amenazando a los legisladores? ¿Por qué hacerlo todo en una sesión express y otorgándole unos poderes Cerrando acuerdos en departamentos. Claro, y otorgándole unos poderes, digamos, casi monárquicos que luego son difícilmente reversibles al presidente? Si uno está convencido de que su proyecto es bueno, uno no le teme al escrutinio público, al debate público, al normal funcionamiento del Congreso. Y lo que estamos viendo con mucha preocupación que está pasando en Argentina es lo contrario, es unas prisas y una voluntad de saltarse los trámites y de hacerlo de manera irregular. Yo no sé si ustedes han visto que se tramiten poderes especiales para un presidente así, a toda velocidad, en una sesión express. Ni siquiera va el ministro de Economía a explicar sus planes. Se habilita al presidente para que pueda malvender hasta 38 empresas públicas que son riqueza, patrimonio del Estado de todos los argentinos. Yo no sé si ustedes están acostumbrados, nosotros aquí no lo estamos, y son unas maneras autoritarias que nos preocupan mucho y que hace que, bueno, pues que marcan un camino, el camino de convertir a Argentina en una colonia de trabajadores pobres y con miedo. Y los trabajadores pobres y con miedo son exactamente lo contrario de la libertad. Sí, nos preocupa, el análisis que haces es perfecto y es exacto de lo que está sucediendo, de la velocidad que le quieren imprimir, del horizonte que no sabemos si vamos a llegar. Es un horizonte ficticio, hecho con inteligencia artificial, porque no se vislumbra tal horizonte cuando hay una gran franja de los argentinos, de los trabajadores cada día más pobres. Ahora, desde la política queda demostrado, al menos en España, que se puede ser más moderno, que se puede crecer económicamente, que puede prácticamente no haber inflación sin empobrecer a la clase trabajadora. O sea que es mentira que para llegar a determinado punto necesitamos primero sufrir y atravesar momentos tormentosos donde todos nos tenemos que ajustar. Bueno, es que en primer lugar ese discurso de que hace falta sufrir y que todos nos tenemos que ajustar siempre es mentira, porque el que lo dice nunca se ajusta. Eso es fundamental, porque esta especie de discurso según el cual los países son como niños pequeños que para aprender tienen que sufrir, además de que no es cierto empíricamente, es un discurso antipopular porque le receta a los demás políticas que ellos no se aplican. Milei llegó al poder diciendo que el ajuste lo iba a pagar
la casta política. Y el ajuste lo están pagando los pequeños empresarios, los trabajadores por cuenta propia, los trabajadores por cuenta ajena. Primero, ese discurso es mentiroso. Y en segundo lugar, y esto es muy importante decirlo, en España, cada vez que nuestro gobierno, que es un gobierno moderadamente progresista, que avanza, a nosotros claramente nos gustaría que fuera más audaz en el avance y la extensión de derechos, pero es un gobierno de coalición en el que hay que negociar muchas cosas. Cada vez que hemos avanzado, nos han dicho que eso iba a hundir la economía. Cuando hicimos una reforma laboral para proteger los derechos de los trabajadores... Para proteger los derechos de los trabajadores. Digo, voy marcando diferencias, ¿sabes? Y vas diciendo cosas que suceden en España, que acá es totalmente opuesto y todo lo contrario. Ahí, para defender los derechos de los trabajadores, acá quieren hacer una reforma laboral justamente para quitarle derechos a los trabajadores y flexibilizarlos. Sí, totalmente distinto. Pues cuando lo hicimos, o dificultamos el despido, encarecimos el despido, nos dijeron que la economía se iba a hundir. Y no se hundió. Cuando hemos subido el salario mínimo interprofesional, el salario que cobran los trabajadores que menos cobran en España... Salario mínimo vital y móvil, correcto. Sí, cuando hemos subido ese salario mínimo, que vale para 2,5 millones, pero también empuja al alza al resto de los salarios, nos dijeron que la economía no lo iba a aguantar. Acá no se tocó todavía, correcto. Bueno, el resultado es que tenemos todavía un problema de desempleo grave en España, pero tenemos los mejores datos de empleo desde hace muchos años en nuestro país. Es decir, que todos los pronósticos de la derecha y de los supuestos expertos, entre comillas, que nos decían que cada vez que mejorábamos la vida de la gente la economía se iba a hundir, eran pronósticos falsos. La economía crece cuando crece la demanda de las familias y eso crece cuando crece la renta disponible, el dinero en el bolsillo de las familias trabajadoras, que va inmediatamente al consumo y, por tanto... Y Nigo, acá justamente, y te voy deteniendo, pues es tan interesante lo que decís, pero para llevarlo a la Argentina, acá justamente lo que está bajando y fuerte es la demanda. Están llevando prácticamente una economía con una baja notoria en la demanda y ni hablar de los ingresos y los recursos de los trabajadores. Eso realmente es una estrategia que están utilizando totalmente inversa a la que acaba de pronunciar, que creen que el país va a crecer de esa forma y allá crece cuando hay mayor demanda. Bueno, pero Milei cree en eso, cree como no cree en Keynes y el tema del consumo justamente va a ir en contra de eso, ¿no? Claro, pero ni siquiera hace falta que crea en Keynes. Y es que hay una pregunta muy sencilla. ¿A quién le van a vender sus productos los empresarios si los trabajadores son pobres? ¿A quién? ¿A quién le van a vender los servicios? Porque, claro, se puede decir que en realidad lo único que se va a hacer es exportar. En primer lugar, un país que se desindustrializa y que solo exporta materias primas es un país que retrocede camino al subdesarrollo. Pero, en segundo lugar, un país necesita de un mercado interno fuerte, con trabajadores estables, con salarios fuertes y con una industria que compita en los nichos, digamos, de mayor valor añadido. Para eso hace falta el mercado. Por supuesto que hace falta el mercado, pero hace falta un mercado orientado estratégicamente por un Estado que decida en qué país se quiere vivir. En mi opinión, un país que vende trozos de su territorio, un país que quiere regalar sus empresas públicas a cualquiera que las venga a comprar y que mañana las malvenda. Un país que empeora las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores es un país que se empobrece, que va camino al empobrecimiento. Como esas recetas son fallidas en todas partes, porque estas recetas, por mucho que las presenten de manera moderna, son las viejas recetas de los 90 que llevaron a la crisis y a una situación de Estado fallido. Como son políticas fallidas, las tienen que aprobar a toda velocidad, saltándose las normas, con un procedimiento completamente extraño y ajeno a la tradición del sistema político y hacerlo además entregándole, digamos, poderes especiales casi de monarca al presidente. Si alguien está convencido de su programa político, no lo intenta colar así de tapadillos de las normas. Totalmente. ¿Mauro? No, Íñigo, me interesa mucho una perspectiva que tiene que ver, más allá de la empatía que hay permanentemente entre nuestros pueblos. Nosotros, hace poco, se llevó a cabo aquí una movilización muy masiva, convocada por las centrales sindicales, que tuvo una réplica importante en diferentes lugares del mundo. Uno de ellos fue, por supuesto, España, donde existe una solidaridad permanente. ¿Cómo ves la empatía de nuestros pueblos, teniendo en cuenta que no solo fue en España, sino también en buena parte de los países europeos, donde empieza a resonar la necesidad de una resistencia a esta avanzada de la derecha? Bueno, esto es muy importante. Efectivamente, ese día en España se hicieron actos en solidaridad. Yo participé en un acto en solidaridad. Se hicieron concentraciones, por lo menos que yo sepa, en Barcelona y en Madrid. Pero esto es muy importante transmitirlo porque los primeros meses de los gobiernos antinacionales y antipopulares son meses en los que intentan producirle una depresión a sus pueblos. Es decir, derrotarlos moralmente para que no puedan plantar cara, para que no puedan defender los derechos conquistados y solo puedan retroceder
coger miedo, encerrarse en casa. Así que es muy importante que todo el mundo sepa que cuando sale a pelear, cuando sale a luchar, cuando sale a defender un país más soberano, más justo, más democrático, hay mucha gente en el mundo que nos estamos solidarizando y que estamos mirando. Lo que pasa es que efectivamente esto no basta con un día de movilización. Yo no le digo a nadie lo que tiene que hacer, pero cuando uno tiene enfrente a un gobierno que ha decidido saltarse las normas habituales del sistema político, construir poderes casi monárquicos para el presidente, aprobarlo todo a la vez sin que los diputados puedan ver el dictamen, como que parece que esté siendo casi una rifa en el momento. Cuando uno tiene enfrente un gobierno con esa decisión, le tiene que oponer un pueblo con una decisión similar. Y aquí los tiempos son importantes, porque creo que el gobierno Milei apuesta, sabe que su receta va a provocar mucho dolor social. ¿Cuál es entonces su apuesta? Que para cuando haya producido los cambios, esos cambios sean casi irreversibles. Que la dolarización, la venta de las empresas estratégicas, la entrega de territorio nacional extranjero, el empobrecimiento masivo de los trabajadores y la destrucción de sus organizaciones sean tan profundas que aunque luego haya una masiva respuesta social, sea una respuesta ya de un pueblo y de un país muy debilitado. Por eso el tiempo en estos casos es fundamental. Por eso ellos tienen tanta prisa. Lo que vos acabás de señalar en la descripción, mientras lo apuntabas con tus dedos, es ni más ni menos que el contenido tanto de la ley, esta llamada ómnibus aquí en la Argentina, como del decreto de necesidad y urgencia, con el que pretende cargarse de un plumazo todo esto que vos acabás de señalar. Claro, este manual está escrito. Este manual lo empezó Margaret Thatcher en Inglaterra, del que Milei, por cierto, es extraño encontrar un argentino que sea admirador de Margaret Thatcher. Sí. Bueno, pues hemos encontrado uno, Milei, que es claramente un declarado admirador. Este manual ya está escrito. Es el manual de producir tales golpes, tan destrozo en el campo popular, tal sensación de que puede hacer cualquier cosa y que solo cabe resignarse, que luego a partir de ahí quede un pueblo, digamos, moral, anímica, intelectualmente derrotado. Yo creo que eso no va a pasar con el pueblo argentino. Creo que todos los que le han apostado a gobernar por encima y contra el pueblo argentino han acabado fracasando. Creo que eso no va a pasar. Ahora bien, el tiempo es importante y son importantes las referencias internacionales. Siempre, siempre los fanáticos de la dictadura del dinero, los integristas del mercado, siempre defienden que no hay otra alternativa, que esto es lo que se está haciendo en todo el mundo. Miren, nosotros no somos ejemplo para nadie, tenemos muchas dificultades, tenemos muchas contradicciones y muchos problemas. La economía española crece, genera empleo y aumenta y mejora las condiciones de los trabajadores. Hay otro rumbo posible y es el rumbo que en realidad en todas partes están empezando a asumir los países. En Europa, frente a la crisis del COVID y después frente a la crisis provocada por la guerra en Ucrania, lo que se hizo fue una masiva inyección de fondos públicos para ayudar a las empresas y a los trabajadores y volver a poner en marcha la economía europea. Está volviendo en todas partes la idea de la intervención pública, de la planificación, de un Estado estratega que pueda guiar la industrialización y sintonizar con determinados sectores de mayor valor añadido en el mercado. Eso es lo que vuelve en todo el mundo y es una pena en ese sentido que Argentina vaya a contrapelo. Íñigo, se vienen elecciones en Galicia, próximo 18 de febrero. Contame un poco el panorama, cómo se vive, qué está en juego. Haceme un informe de cómo se vive a tan pocos días, algo tan importante, porque si no recuerdo mal, más de 2 millones de gallegos van a votar, ¿no? En esa fecha, 2.300.000. Es un montón, es mucho, muy grande. Sí, y de los cuales, permítame que recuerde que hay 150.000 argentinos, al menos, que tienen pasaporte gallego y que tienen derecho a voto. Y que ahora el derecho a voto se ejerce muy fácil. Hay que pedirlo antes del 8 de febrero y es muy fácil votar, es imprimirse la boleta y acudir a votar. En Galicia gobierna a la derecha. En Galicia gobierna el Partido Popular, que se ha declarado admirador de Milei y que en todas partes donde ha podido ha gobernado en coalición con la extrema derecha. Y hay enfrente la posibilidad de una mayoría alternativa, de una mayoría progresista, de la que nosotros, en este caso Sumar Galicia, participamos y vamos a formar parte. Entonces, bueno, pues para nosotros es un reto que es fundamental y lo enmarcamos en esta misma disputa internacional. No nos parece ajeno lo que está pasando en Argentina y nos solidarizamos desde nuestras posiciones nacionales, populares y democráticas con la lucha del pueblo argentino. Y en el mismo sentido decimos que nosotros vamos a librar una disputa importante en Galicia y que los compañeros, las compañeras que tengan derecho a voto, que tengan un pasaporte gallego, que sepan que pueden votar y que su voto puede ser decisivo, porque en todas partes hay que hacer que triunfe
Bueno, pues la idea de la libertad en común con justicia social frente a la idea de que la vida tiene que ser el permanente miedo a la arbitrariedad de los dueños del dinero. Totalmente de acuerdo. Y bienvenido entonces por esa propuesta. Gracias, Íñigo, gracias por este aporte. Felicitaciones por la mirada que tenés, no solamente de la política internacional, sino por lo informado y lo claro de tus conceptos. Mira, tenés mejores y más claros conceptos que muchos diputados que hemos escuchado en el Congreso, sobre todo el oficialismo, sobre lo que se necesita para el futuro de nuestro país. Así que felicitaciones de verdad a la distancia, un abrazo grande y suerte en Galicia el 18 de febrero. Gracias. Muchísimas gracias por invitarme de nuevo. Un Ahí está. saludo. Gracias. Hasta luego. Íñigo